Usemos nuestra imaginación por un momento. Es el año 2500. La primera sonda que salió de la Vía Láctea finalmente pasa cerca de la estrella más externa de nuestra galaxia. Un momento histórico que se transmite a todos los planetas habitados. La sonda se llama Wanderlust 1. Su destino, nuestra galaxia vecina más cercana, Andrómeda. Pero justo cuando los espectadores celebran, algo extraño sucede. Un impacto. El mundo observa conmocionado cómo el centro de la sonda se desmorona, provocando que su metal se distorsione, se doble, se desgarre y en algunos casos desaparezca por completo. Los restos de la sonda comienzan a girar en el espacio, con sus sistemas inutilizados. Y para Wanderlust había un culpable claro del impacto, un agujero negro primordial. Claro que lo que acabo de contar es ficción, pero los agujeros negros diminutos, con masas tan pequeñas que son comparables a las de un rinoceronte adulto, podrían no serlo. Podrían estar ahí fuera, orbitando los confines de nuestra galaxia, y puede que hayamos encontrado pruebas de su existencia. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame mientras nos adentramos en la oscuridad para resolver los misterios de los agujeros negros primordiales. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Deberíamos preocuparnos? Durante mucho tiempo se creyó imposible que existieran pequeños agujeros negros, lo que llamaré rinocerontes de agujeros negros, ya que podrían tener aproximadamente la misma masa. Hasta la década de 1960, conocíamos solo una forma de crear un agujero negro, mediante un colapso estelar. Ocurre cuando una estrella con una masa más de 20 veces mayor que la de nuestro Sol se queda sin combustible y explota en una supernova. Toda esa materia explotada colapsa, dejando tras de sí un objeto tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de su aplastante gravedad. Esto es un agujero negro. Y como se formó a partir de una estrella, es un agujero negro estelar. Pero no todas las estrellas terminan así. Si su masa es inferior a 20 veces la del Sol, se convierte en supernova. Pero el colapso no es lo suficientemente potente como para crear un agujero negro. En cambio, vemos una estrella de neutrones, un diminuto objeto celeste que sigue siendo increíblemente denso y está compuesto casi en su totalidad por neutrones. Y las estrellas con masas estelares inferiores a 8 no se convierten en supernovas. Por lo tanto, existe un límite en el tamaño de los agujeros negros estelares al nacer, no más grandes que las estrellas más grandes, quizá unos cientos de veces la masa de nuestro Sol, y no más pequeños que varias veces su masa. Entonces, ¿por qué creemos que podrían existir agujeros negros más pequeños de lo posible? Irónicamente, la respuesta es que descubrimos agujeros negros más grandes de lo posible. Hoy sabemos que en el corazón de casi todas las grandes galaxias se encuentra un monstruo gigantesco, un agujero negro supermasivo. En la década de 1960, apenas empezábamos a descubrir estas enormes bestias. El primer cuásar, un centro galáctico altamente luminoso y desplazado al rojo, se descubrió en 1963, lo que dio inicio a una época dorada de investigación sobre agujeros negros que duró aproximadamente una década. Las primeras predicciones de un agujero negro masivo en el centro de una galaxia llegaron en 1971. Con el paso de los años y la aparición de más evidencia de estos titanes, nos dimos cuenta de que eran increíblemente masivos. Cientos de miles a miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Pero son un enigma y dejaron a los científicos con una pregunta en particular: ¿cómo se forman? Si bien es técnicamente posible que un agujero negro estelar pudiera consumir masa y eventualmente alcanzar este tamaño, esta explicación comenzó a desmoronarse a medida que ejemplos de agujeros negros supermasivos de épocas cada vez más tempranas en la historia del universo comenzaron a aparecer en nuestras imágenes cada vez más distantes del cosmos. Pero al menos por ahora no había una mejor explicación. Entonces llegó el telescopio espacial James Webb. Lanzado el 25 de diciembre de 2021 y puesto en funcionamiento en 2022, prometía ver más lejos y con mayor detalle que cualquier telescopio jamás visto. Buscaría estrellas tan distantes que su luz habría comenzado a viajar casi en los albores del universo, y el James Webb no decepcionó. Estos pequeños puntos rojos representan galaxias con agujeros negros supermasivos de tan solo 500 millones de años después del Big Bang. Los científicos se dieron cuenta de que este tiempo no era suficiente para que los agujeros negros estelares alcanzaran ese tamaño.
no sin devorar materia a una velocidad superior a la que permiten las leyes de la física. Ya hice un vídeo sobre esta idea, y hay pruebas de que esto puede ocurrir, que los agujeros negros pueden ignorar nuestros límites de velocidad de alimentación y crecer a ritmos que inicialmente no habríamos creído posibles, es decir, si no los hubiéramos visto hacerlo. Sin embargo, muchos científicos se muestran escépticos ante esta respuesta, y existe una teoría alternativa, que otro descubrimiento reciente de James Webb podría haber confirmado. En la formación de un agujero negro, la clave está en la densidad. Cuando la densidad es lo suficientemente alta, la masa se vuelve tan compacta que su campo de gravedad localizado supera un punto crítico, y la velocidad a la que habría que moverse para escapar se vuelve imposible. Es decir, habría que viajar más rápido que la velocidad de la luz. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿cómo se vuelve tan densa la materia? Para ello se necesita una enorme cantidad de energía, suficiente para superar la fuerza electromagnética que impide que los electrones o protones se acerquen demasiado. Además, existe la presión de degeneración neutrónica, una fuerza mecánica cuántica que establece que dos partículas subatómicas, dos neutrones, no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Las estrellas de neutrones no son lo suficientemente densas como para que su gravedad supere esta presión, pero sí lo son tanto que una cucharada de esta materia pesaría tanto como el monte Everest, es decir, más de 900.000 millones de kilogramos. Para formar un agujero negro se necesitan fuerzas capaces de comprimir todo el monte Everest en esa cucharadita. De hecho, el monte Everest tendría que comprimirse en un espacio más de 1000 veces más pequeño que un átomo para convertirse en un agujero negro. En el universo actual, estas fuerzas solo existen en circunstancias muy específicas, como ocurre dentro de estrellas en colapso al convertirse en supernovas. Pero si volvemos atrás en el tiempo, no siempre fue así. Retrocedamos a los primeros momentos del universo, durante el primer segundo después del Big Bang. Allí, esas presiones sí existieron, aunque solo por un instante. En esta densa y caliente sopa de partículas, la distribución de la materia no era completamente homogénea ni uniforme. Había zonas con alta densidad de partículas y otras con menor densidad. Los científicos creen que es posible que en zonas particularmente densas del espacio, los agujeros negros se formaran a partir de la propia materia primordial, saltándose por completo la fase estelar. El resultado se denomina agujeros negros primordiales, y sorprendentemente no son una idea nueva. Fueron predichos por primera vez en 1966 por Yakov Zeldovich e Igor Novikov. Lo interesante de ellos es que podrían haberse formado con masas 100.000 veces superiores a la de nuestro Sol. Esto sería más que suficiente para explicar los agujeros negros supermasivos que vemos hoy, especialmente considerando los miles de millones de años que han tenido para crecer. Curiosamente, no tuvieron que formarse como gigantes. También podrían haber sido mucho más pequeños. Un agujero negro del tamaño de un átomo, con una masa comparable a la de un asteroide. O un supuesto agujero negro rinoceronte, que no sería más grande que un protón, pero tendría la masa de un rinoceronte. Sin embargo, esto ocurrió hace 13.800 millones de años, y la teoría de que hoy en día existan agujeros negros tan diminutos presenta dos problemas. El primero es la radiación de Hawking, una radiación de longitud de onda extremadamente larga que, según la hipótesis de Stephen Hawking, emiten los agujeros negros, reduciéndolos gradualmente a lo largo de amplios periodos de tiempo. En esencia, nos dice que para entonces todos los agujeros negros diminutos deberían haberse evaporado. El segundo problema es que no hemos demostrado que los agujeros negros primigenios existieran realmente. Nunca hemos visto surgir un agujero negro del polvo interestelar. O al menos no lo habíamos visto hasta hace poco. En julio de 2025, la NASA informó que el telescopio espacial James Webb había detectado dos galaxias de disco tempranas, probablemente en proceso de colisión. Pero curiosamente, justo entre ellas, y no en el centro de una galaxia propia, se encontraba un agujero negro supermasivo. No había sido expulsado de ninguna de las dos galaxias. También tienen sus propios agujeros negros supermasivos, lo que dejaba a este tercero completamente inexplicable. El equipo que lo descubrió propuso que el agujero negro se formó in situ, mediante el colapso directo de una nube de gas. Pero esta no es la única evidencia de que los agujeros negros pueden simplemente aparecer dadas las condiciones adecuadas. QSO1
es un agujero negro supermasivo que también fue detectado por el Webb. Habita una galaxia sorprendentemente pequeña. Los científicos pudieron realizar un análisis espectral y descubrieron que tiene un contenido increíblemente bajo de metales pesados, elementos distintos del hidrógeno y el helio. Esta galaxia contenía menos del 1% del oxígeno que vemos en la nuestra, y los investigadores la denominaron uno de los sistemas químicamente menos evolucionados del universo primitivo. Lo cual es revelador. Las estrellas suelen producir estos elementos en sus primeras generaciones, por lo que su ausencia en la galaxia de QSO1 sugiere que aún se ha producido muy poca formación estelar. Prueba contundente de que, independientemente de su origen, QSO1 probablemente no fue originado por una estrella. Ahora bien, aunque no son pruebas irrefutables, estos dos ejemplos refuerzan la idea de que el universo primitivo fue capaz de producir agujeros negros primordiales. De hecho, este hallazgo podría explicar el origen de todos los agujeros negros supermasivos. Y si eso es cierto, es casi seguro que también existieron agujeros negros superpequeños. Pero ya no existen, ¿verdad? ¿Deberían haberse disuelto ya? Bueno, según una de estas teorías, quizás no. La astronomía tiene un problema. Al rastrear la fuerza gravitacional en el universo, esta es mucho mayor de lo que debería ser. Los científicos concluyen que hay materia adicional dentro de las galaxias, o rodeándolas en grandes halos, algo que han denominado materia oscura, porque no podemos verla. Pero ¿sabes qué más tiene mucha masa y es bastante difícil de ver? Los agujeros negros. En particular, los que no tienen discos de acreción, porque se formaron directamente a partir de materia interestelar. Por supuesto, los científicos han investigado esta idea, y afortunadamente no hay evidencia de grandes agujeros negros rodeando la Vía Láctea. Si la hubiera, las estrellas saldrían volando como bolos cada vez que una cayera en nuestra galaxia. También veríamos la luz de las estrellas detrás de ellas comportándose de forma extraña debido al poder de las lentes gravitacionales, ya que la intensa gravedad de estos agujeros negros distorsiona el espacio que los rodea. Y simplemente no vemos nada comparable. Pero los diminutos agujeros negros, nuestros rinocerontes de agujero negro, serían muy difíciles de detectar por ambos métodos. No hay pruebas de que no existan. El único argumento es que ya se habrían disuelto. Pero podría no ser así. En abril de 2024, un estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society descubrió que a niveles diminutos, la radiación de Hawking podría disminuir considerablemente, hasta casi detenerse por completo. Lo que significa que estos agujeros negros podrían encogerse y encogerse, hasta que finalmente se detengan. Lo cual, de ser cierto, significa que los rinocerontes de los agujeros negros podrían estar ahí fuera. Muchos creen que la materia oscura rodea nuestra galaxia formando un halo masivo. ¿Y si en lugar de todo eso fueran diminutos rinocerontes de agujeros negros? Podría haber millones y millones de ellos ahí fuera. Un campo minado invisible y mortal. Un enjambre que algún día podríamos encontrar si intentáramos salir de esta galaxia para explorar otra. Podríamos estar atrapados aquí sin siquiera saberlo. Por supuesto, la exploración espacial conlleva sus propios peligros. Pero es más que inquietante pensar que, mientras nos adentramos en la oscuridad, podríamos estar en ruta de colisión con un diminuto agujero negro microscópico con la masa de un rinoceronte. O que uno podría estar atravesando el espacio, dirigiéndose hacia nosotros. Ojalá encontremos alguna evidencia de que esta teoría en particular no es cierta. O al menos olvidémonos de la idea de abandonar la galaxia. Creo que prefiero quedarme en casa. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.